Nunca quise ser doctora. Puede sonar malagradecido. Después de todo, la medicina es una profesión noble, el sueño de muchos. Pero para mí era una jaula dorada, un camino elegido por mis padres que poco a poco asfixiaba mi verdadera pasión. Me llamo Safia Chin y he vivido una doble vida durante los últimos 6 años. Para mis padres soy la doctora Chin, la hija ejemplar que siguió el camino que ellos trazaron. Para el mundo del arte, soy Aurora Knight, una de las artistas contemporáneas más cotizadas de Nueva York, conocida por pinturas que se venden por millones. Y ninguno de esos mundos sabe del otro. La ironía me golpeó con más fuerza esta mañana, mientras estaba en la nueva ala renovada del Hospital General Metropolitano, el orgullo de mis padres. Ambos han sido cirujanos ahí por más de 30 años. El hospital inauguraba su iniciativa de sanación a través del arte. Y ahí, en el centro del lobby principal, estaba mi última obra, un lienzo enorme, explotando de colores, abstracto pero extrañamente vivo, comprado de forma anónima por $2 millones. Mi madre estaba a mi lado, analizándolo con precisión quirúrgica. No entiendo el arte moderno, dijo, frunciendo la nariz. 2 millones por manchas de pintura, el consejo del hospital debe estar loco. Si tan solo supiera que esas manchas pagarían todo un año del programa pediátrico. Mi padre se unió a nosotras con su bata impecable. Al menos le da algo de color al lugar, murmuró. Aunque yo hubiera preferido que gastaran el dinero en equipo nuevo. Me mordí la lengua. Recordé la noche en que pinté esa obra. Había terminado un turno de 36 horas en su hospital y, en lugar de dormir, fui directo a mi estudio secreto. Todo salió de mí, el cansancio, la frustración, la presión constante de ser alguien que no era. Pero mi historia realmente empieza 10 años atrás, cuando tenía 18 y me atreví a soñar con estudiar arte. Absolutamente no. La voz de mi padre retumbó en la casa, haciendo vibrar la vajilla del mueble. Ninguna hija mía va a desperdiciar su vida pintando. Yo estaba en la sala, con la carta de aceptación de un prestigioso instituto de arte temblando en mis manos. Las mismas manos que, en secreto, habían ganado 3 concursos nacionales juveniles bajo un seudónimo. Las mismas manos que mis padres querían ver sosteniendo bisturíes en lugar de pinceles. Pero papá, tengo beca completa. Dicen que soy una de las artistas jóvenes más prometedoras. Mi voz sonaba pequeña, incluso para mí. Mi madre, sentada perfectamente recta, me miró con una decepción cuidadosamente construida. Safia, hemos invertido todo en prepararte para la escuela de medicina. Clases extra, programas de verano, cursos para el examen. Esto no está en discusión. Yo nunca pedí nada de eso. Basta. Me interrumpió mi padre. ¿Crees que el arte te dará un futuro estable? ¿Qué puedes vivir de dibujar? Mira a tu primo William. Pero soy buena, susurré. Muy buena. Mi madre se puso de pie. También eres buena en ciencias. Eres la mejor en biología. Puntaje perfecto en el examen. Ese es tu verdadero camino. Quise contarles sobre las pinturas que ya había vendido, sobre el galerista que quería representarme, sobre el fuego que sentía cada vez que tomaba un pincel. Pero sabía que no importaría. En su mundo, el éxito solo tenía una forma, y llevaba bata blanca. La carta de aceptación se arrugó en mi mano. Esa noche tomé una decisión que cambiaría mi vida. Rechacé la oferta del Instituto de Arte y acepté mi lugar en la escuela de medicina de mis padres. Pero también escribí un correo al galerista, bajo un nuevo nombre. Aurora Knight. Trabajaré en completo secreto, escribí. Sin apariciones públicas, sin fotos, sin entrevistas. Pero seguiré pintando. Su respuesta llegó en horas. El misterio vende. Envíame tu próxima obra y comenzamos. Así empezó mi doble vida. De día, me entregué por completo a la medicina, estudiando anatomía con la misma precisión con la que antes estudiaba teoría del color. De noche, en un pequeño estudio que alquilé con mi alias, creaba arte que comenzó a llamar la atención de coleccionistas en todo el mundo. El primer año fue el más duro. La presión era brutal. Hubo noches en las que pensé que me rompería. Pero el cansancio solo alimentaba mi arte. Mis pinturas se volvieron más intensas, más crudas. Los críticos las llamaban viscerales, casi quirúrgicas. Si tan solo supieran. Mi primera gran venta llegó en mi segundo año, un tríptico vendido por $180,000. Lo celebré sola, bailando en silencio entre lienzos.
Esa misma noche, mis padres llamaron orgullosos porque había aprobado otro examen. Los dejé hablar, preguntándome qué dirían si supieran la verdad. Aurora Night se convirtió en una sensación. Mis pinturas comenzaron a venderse por precios cada vez más altos, y el misterio alrededor de mi identidad solo aumentaba su atractivo. A los coleccionistas les fascinaba la historia, la artista anónima cuya obra parecía capturar la esencia misma de las emociones humanas. Tu técnica es extraordinaria, escribió un crítico reconocido. Hay algo casi clínico en tu entendimiento de la naturaleza humana, pero tu forma de expresarlo es pura poesía. No pude evitar reír al leer eso. Si tan solo supiera cuántas horas pasaba estudiando anatomía real. Para cuando me gradué de la escuela de medicina, había ganado lo suficiente con mi arte como para comprar una isla privada. Claro, eso era algo que jamás podría contarles a mis padres. En su lugar, acepté obedientemente una residencia en su hospital, el Metropolitan General, mientras mantenía mi estudio secreto al otro lado de la ciudad. El equilibrio era agotador. Pero algo inesperado ocurrió, descubrí que ser doctora me hacía mejor artista, y ser artista me hacía mejor doctora. Mi conocimiento del cuerpo humano le daba una perspectiva única a mis pinturas, y mi sensibilidad artística me permitía conectar con los pacientes de una forma que muchos de mis colegas no lograban. Aún así, cada vez que mis padres presumían de su hija doctora, cada vez que decían que habían tenido razón al obligarme a estudiar medicina, yo pensaba en las pinturas que se vendían por millones bajo un nombre que ellos jamás conocerían. Hasta esta mañana. Ahí estaban, en su propio hospital, criticando sin saberlo una obra de su hija, una obra que valía millones. La misma obra que financiaría el programa pediátrico que ellos llevaban años intentando expandir. Y fue en ese momento cuando entendí algo, tal vez ya era hora de que Aurora Night saliera a la luz. Pero nunca imaginé lo que pasaría después. La decisión de revelar mi identidad no fue repentina. Se construyó poco a poco, como capas de pintura sobre un lienzo. Cada pequeño incidente añadía un trazo más. El comentario de mi padre esa mañana fue solo la última capa. Lo que él no sabía era que esa misma noche otra de mis obras sería presentada en el Museo Metropolitano de Arte. De pie en el pasillo estéril del hospital, todavía con mi bata blanca, revisé mi teléfono, 3 llamadas perdidas de Marcus, mi galerista. Un mensaje apareció en la pantalla. Problema grave con la presentación de esta noche. Llámame urgente. Me metí a un consultorio vacío, con el corazón acelerado. Marcus, ¿qué pasa? Su voz sonaba tensa. El Times va a publicar un artículo sobre Aurora Night. Alguien habló. Dicen que conocen tu identidad real. La sangre se me heló. Eso es imposible. Solo tú sabes. No fui yo, interrumpió. Pero alguien en el hospital hizo la conexión. Notaron que nunca estás de turno cuando hay eventos importantes de Aurora Night. Y también relacionaron la precisión anatómica de tu trabajo con formación médica. La nota sale esta noche, justo antes de la presentación en el museo. Me dejé caer en una silla. 6 años de secreto, a punto de desmoronarse. ¿Podemos detenerlo? Susurré. Solo si quieres confirmar o negar oficialmente. Te dan 1 hora para responder. Miré por la ventana del consultorio. A lo lejos mis padres hacían su ronda como siempre. Seguros, firmes, convencidos de su mundo. Te llamo en un momento, dije. Había pasado años separando mis 2 vidas, la hija doctora perfecta y la artista millonaria misteriosa. Pero mantener esos mundos separados ya no era sostenible. Era agotador. Imposible. Mi localizador sonó, emergencia en pediatría. Corrí por el pasillo. Resultó ser una reacción alérgica. Grave pero tratable. Mientras calmaba al niño con una inyección, observé las paredes del área, blancas, frías, nada que ver con los colores vivos de mi pintura en el lobby. Doctora, gracias, dijo la madre tocando mi brazo. Estaba muy asustado, pero usted lo tranquilizó. Miré al pequeño, abrazando su peluche, ya respirando con normalidad. Y entonces lo entendí. Yo era buena en esto. No porque me obligaron, sino porque traía conmigo todo lo que soy, incluso la artista que intentaron esconder. Salí del cuarto y llamé a Marcus. No detengas la noticia, dije con firmeza. De hecho, diles algo mejor, Aurora Night estará presente esta noche en la presentación. En persona. Por primera vez. Hubo silencio. ¿Estás segura? Eso cambia todo. Todo ya está cambiando.
Mejor que sea en mis propios términos. Colgué. Luego hice algo que nunca había hecho, pedí la noche libre por emergencia. Mi supervisor se sorprendió pero aceptó. Después llamé a mis padres. Mamá, papá, necesito que vayan esta noche al Museo Metropolitano de Arte. Hay algo que deben ver. ¿Al museo? Preguntó mi madre confundida. Tenemos cena con el consejo del hospital. Por favor, interrumpí. Es importante. Más que cualquier cena. Hubo una pausa. ¿A qué hora? Dijo finalmente mi padre. En casa, abrí el armario secreto donde guardaba mi identidad como Aurora Knight. Nada que ver con mi ropa de doctora. Estas piezas eran arte puro. Elegí un vestido de seda pintado a mano, creación mía. Cada trazo contaba una parte de mi historia. Mientras me vestía, pensé en la obra que se presentaría esa noche. Era distinta. Más personal. Más honesta. La titulé, Hija de la Medicina. En el centro, una mujer con bata blanca. Pero su sombra era una artista frente a un lienzo. Los instrumentos médicos se transformaban en pinceles. Los pasillos del hospital florecían en color. Y atravesando todo, el ritmo constante de un monitor cardíaco, dibujado en hoja de oro. La pinté durante noches en la UCI, robando minutos entre rondas. A veces, mezclando la pintura con lágrimas de cansancio. Era confesión. Y también declaración. Y esa noche se vendería por $3.5 millones, si el trato seguía en pie después de revelar quién era. Mi teléfono vibró otra vez. Marcus. El Times aceptó retrasar la nota hasta después del evento. Pero en redes ya hay rumores, estás en tendencia. Me miré al espejo. El vestido elegante. Mi gafete del hospital aún colgado del bolso por costumbre. Por primera vez en años. Me sentía completa, que hablen. El museo ya estaba lleno cuando llegué. La presentación era el evento social de la temporada, aún más emocionante por los rumores de que la misteriosa Aurora Knight podría aparecer en persona. Vi a mis padres cerca de la entrada. Se veían incómodos fuera de lugar con su ropa formal. Aún no me habían visto. Detrás de ellos, cubierta por un telón de terciopelo, estaba mi pintura, mi verdad. En menos de una hora todo cambiaría. Marcus apareció a mi lado, nervioso. La prensa está aquí en masa. Última oportunidad para echarte para atrás. Negué con la cabeza. Esta vez no. El director del museo subió al podio. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche histórica. Comencé a avanzar entre la multitud hacia mis padres. El corazón me latía con fuerza, pero mis pasos eran firmes. Años de emergencias en el hospital me habían enseñado a mantener la calma en el caos. Y tenemos el honor de anunciar que esta noche, después de 6 años de misterio, la artista conocida como Aurora Knight. Llegué junto a ellos justo cuando el telón comenzó a caer. Mamá, papá, dije en voz baja. Hay algo que necesito decirles. Se giraron sorprendidos al verme. Mi apariencia no tenía nada que ver con su hija doctora. Detrás de ellos, la pintura quedó completamente al descubierto y un murmullo recorrió la sala. Soy Aurora Knight. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras los flashes explotaban a nuestro alrededor. El rostro de mi madre se quedó pálido. La mandíbula de mi padre se tensó. En sus ojos vi algo que nunca antes había visto, shock absoluto. Pero antes de que pudieran reaccionar, todo se salió de control. El silencio duró apenas unos segundos. Luego, caos. Cámaras, preguntas, gente empujando para acercarse. Y yo, sin poder apartar la mirada de mis padres. Mi madre fue la primera en romperse. Esto no puede ser, tú eres doctora. Soy las dos cosas, respondí con calma. Siempre lo he sido. Entonces apareció el doctor Morrison, jefe del consejo del hospital, abriéndose paso entre la multitud. La pintura del lobby. Exclamó. La que presentamos esta mañana, era tuya. Asentí. Lo que dijo después cambió todo. Tenemos que cancelar la compra. No podemos aceptar una donación de $2 millones de una de nuestras propias residentes. Los reporteros enloquecieron. Pero la voz de mi padre cortó el ruido. ¿Donación? El doctor Morrison parpadeó confundido. El pago de la pintura fue devuelto al hospital como donación anónima, para el programa pediátrico. Pensamos que era algún benefactor. Su voz se apagó al entender. Mi padre me miró fijamente. ¿Cuántas pinturas más? ¿Cuánto dinero? Marcus intervino.
38 obras importantes. Ventas cercanas a los $40 millones. Aurora Knight es una de las artistas más exitosas menores de 40 años. Mi madre se tambaleó ligeramente. Cerca de nosotros, un crítico de arte hablaba emocionado. La precisión, ahora todo tiene sentido. Tiene el ojo de una cirujana. No, lo corregí suavemente. Tengo el corazón de una artista, también en la medicina. Entonces llegó otra sorpresa. La doctora Sarah Chen, mi residente jefe, se acercó con los ojos brillosos. El caso Williams, ese diagnóstico imposible, dijiste que viste un patrón. Asentí. Tú ves diferente, continuó. No solo analizas síntomas, ves conexiones como un artista. Como una artista, repitió mi madre en voz baja. Por primera vez, algo cambió en su expresión. Ya no era solo shock. Había comprensión. Mi padre seguía en silencio. Caminó lentamente hacia la pintura. Se detuvo frente a ella, observándola con la misma intensidad con la que analizaba una radiografía. Contuve la respiración. La anatomía, dijo finalmente. Cada músculo, cada proporción, es perfecta. Me acerqué a él. Porque la aprendí de ti. Se giró hacia mí. Y vi lágrimas en sus ojos. Todos estos años, susurró. Creímos que te estábamos enseñando a ser doctora, pero estabas aprendiendo a hacer algo más. Mi madre se acercó y tomó mi mano. La pintura del hospital, dijo. Elegiste ese lugar. Porque es donde se detienen cada mañana, terminé. Quería darles algo de belleza, aunque no supieran que venía de mí. Las cámaras seguían, las voces también. Pero en ese momento, solo éramos nosotros. Una familia viéndose realmente por primera vez. Marcus se acercó con cautela. Sofía, los compradores están esperando. La puja por hija de la medicina ya superó el precio inicial. Quieren saber si la venderás. No, interrumpió mi padre. Todos lo miramos. Se volvió hacia la multitud, con la autoridad de décadas como cirujano. Esta pintura pertenece al hospital. Junto a la otra. Para que todos vean lo que pasa cuando obligas a alguien a elegir entre dos partes de sí mismo. Papá, vale millones. Sonrió. Una sonrisa que nunca le había visto. Mezcla de orgullo, arrepentimiento y admiración. También mi hija, doctora de día, artista millonaria de noche, se convirtió en una sensación global. El mundo del arte estaba fascinado por cómo mi formación médica influía en mi obra. La comunidad médica, por su parte, se intrigaba al ver cómo la percepción artística podía mejorar las habilidades de diagnóstico. El hospital incluso creó un nuevo programa que integraba el arte en la atención a los pacientes. Y yo, me convertí en su directora. Ahora, mis pinturas cuelgan tanto en galerías como en hospitales, uniendo los dos mundos que alguna vez pensé que tenían que permanecer separados. Mis padres aún se están adaptando. A veces los sorprendo mirándome como si vieran a una desconocida. Pero más seguido, los veo observando mi trabajo, tanto el médico como el artístico, con una nueva forma de entender. La semana pasada encontré a mi padre frente a la pintura del lobby, analizándola durante su ronda matutina. Me equivoqué, dijo sin voltear. Cuando te dije que el arte no era una carrera real, quería protegerte del fracaso, pero casi evito que te convirtieras en quien estabas destinada a ser. Me paré a su lado. Ambos con nuestras batas blancas, mirando los remolinos de color que no solo habían ayudado a sanar las finanzas del hospital, sino también las heridas de nuestra familia. No evitaste nada, le dije. Me enseñaste precisión, disciplina y a entender la naturaleza humana. Yo solo llevé esas lecciones a un lienzo más grande de lo que imaginabas. Se rió. Una risa verdadera, libre del peso de las expectativas. Tu mamá está pensando en tomar clases de arte, agregó. Dice que quiere entender mejor tu mundo. Sonreí levemente. Siempre fue el mismo mundo, solo necesitaba que ustedes también lo vieran. Ahora, cuando la gente me pregunta si soy doctora o artista, sonrío y digo la verdad. Soy alguien que se negó a vivir dentro de los límites que otros le impusieron. Mi arte sana de una forma. Mi medicina de otra. Pero ambas nacen del mismo lugar, el deseo de hacer el mundo un poco más bello, un poco más completo. Y mis padres finalmente entendieron que el éxito no siempre lleva bata blanca. A veces, viene cubierto de pintura. La placa debajo de la pintura en el lobby del hospital ahora lleva ambos nombres. Doctora Sofía Chen. Aurora Knight.
Un recordatorio de que somos más que las etiquetas que otros nos ponen. Solo necesitamos el valor de mostrar nuestros verdaderos colores. Y en mi estudio, que ya no es secreto, un nuevo lienzo me espera. Porque esta no es el final de mi historia. Es la primera vez que la firmo con mi verdadero nombre.